La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia. Difusión ecológica, educación en valores medioambientales, la protección de nuestra flora y fauna y el amor a nuestro planeta. Juntos cambiamos el mundo. Hoy les traemos el tema diferentes tipos de ecología. Cuando nos vamos a referir a ecología, nos podemos perfectamente bien remitir al aspecto medioambiental, en lo que respecta a la protección del medio ambiente, flora, fauna, atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, cuando hablamos de los tipos de ecología, a lo que nos vamos a referir es un aspecto científico, es decir, la rama de la biología que se llama ecología y cómo esta está distribuida. A eso que nos referimos. Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de ecología, se puede mencionar lo que es la ecología microbiana, la ecología del comportamiento, la ecología de poblaciones, la ecología de comunidades, entre otras. Justamente hoy vamos a tomar esta cápsula ecológica para que mencionemos qué son estas ramas de la ecología y qué tiene que ver con estos aspectos que ya mencioné. Por ejemplo, cuando la ecología se refiere al aspecto microbiano, que lleva por nombre como manifesté, ecología microbiana, tiene que ver en el estudio de cómo actúan estos agentes que son microbios, por ejemplo, para lo que es la descomposición de la materia orgánica en este caso. El caso de uno poner una manzana o una fruta, lo que sea, que ya se está pudriendo, entra en estado de, lógicamente, de putrefacción o de descomposición, que sería el nombre correcto. ¿Por qué sucede esto? Justamente lo que estudia la ecología microbiana, porque dentro de estos elementos que son orgánicos, existen estos elementos que hacen posible que la materia sea descompuesta. Y es posible, lógicamente, con esto, de que los nutrientes que existen dentro de cada uno de esos componentes orgánicos luego pasen a la tierra, que lógicamente es donde hace falta que estén para que luego crezca otra plantita, dando frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este proceso lo estudiaría lo que es la ecología microbiana, o sea, todo lo que tiene que ver con los microbios en la biosfera, buscando ese entendimiento de los principios fundamentales que rigen esas estructuras. Justamente por eso se estudia, para ver cómo se da este proceso, cómo lo podemos aprovechar, ya que de esa biodiversidad microbiana es que depende la fertilidad del suelo, para que vean lo importante que es esto, porque de ahí depende, reitero, la fertilidad de lo que es el suelo. Ya luego vemos lo que sería, por ejemplo, la ecología del comportamiento, rama también dentro de la ecología que verifica o chequea o estudia el cómo las especies se comportan. Por ejemplo, cómo obtienen su alimento. Cada ser vivo de este planeta Tierra pues tiene su alimento de una forma u otra. Entonces eso es parte de su comportamiento, de cómo se adaptan, por ejemplo, al medio ambiente, cómo forman los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con lo que es la ecología del comportamiento. De ahí es que se ha visto que parte del comportamiento de muchas aves es lo que se llaman las migraciones. Como ya sabemos, en la época que va llegando el invierno a esa parte del planeta, pues muchas especies de aves tienden a emigrar hacia el sur para alejarse del frío. Entonces, todo eso lo estudia la ecología del comportamiento. Gracias a este estudio es que ha sido posible que estas aves que son migratorias no vean su vida sobresaltada con la cantidad de edificios rascacielos que existen en esos países o ciudades por los cuales estas aves atraviesan, básicamente de noche. Por ejemplo, en octubre de 2020 fueron registradas cerca de 20.000 aves de diferentes especies que murieron con el choque con estos rascacielos. Porque esa cantidad de luces que hay en la ciudad, de lo que ustedes ya se imaginan, como se ve en la imagen, pues confunden. Entonces hay ciudades donde, a Dios gracias, y gracias a la ecología del comportamiento, se ha tomado la determinación por ley de ese estado de que se apaguen esas luces en un periodo de tiempo. Por ejemplo, del 1 de abril hasta el 31 de mayo, cuando se dan grandes migraciones en esa parte de esos países, en esas ciudades. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, fue prácticamente la primera que tomó esa iniciativa.
Y hoy día, a Dios gracias a esta iniciativa, ya cerca de 30 ciudades, en el caso de Nueva York, Atlanta, Boston, por ejemplo, ya han tomado pues la misma iniciativa de apagar esas luces, esos rascacielos, en ese periodo de tiempo, en el que corresponda, para evitar que las aves se vean confundidas, entonces estén chocando y muriendo. Qué cosas, ¿no? Pero eso es gracias al estudio de la ecología del comportamiento, que también tiene que ver, obviamente, en lo que respecta al comportamiento, con el aspecto reproductivo, cómo las especies se reproducen, y entonces se establece ahí todo un parámetro de una especie a otra, de cómo se reproduce aquella, se reproduce la otra, bla, 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 para que lo podamos entender como seres humanos en su estudio. Todo esto lo hace, reitero, la ecología del comportamiento. Y ya luego pasamos a lo que es la ecología de las poblaciones. La ecología de las poblaciones se encarga de estudiar estos procesos que tienen que ver mucho con lo que se llama la homeostasis, que es el mecanismo de autorregulación que tiene la naturaleza. Para que me puedan entender, es el proceso por el cual hay presas y depredadores. Ahí viene el mecanismo que mencioné de autorregulación o homeostasis, así se llama, que estudia este comportamiento, aunque se ve más bien, como reitero, ecología de poblaciones, de cómo esto se autorregula, de cómo las especies pues entran en el proceso de la cadena alimenticia para que haya una continuidad de la especie o haya un equilibrio. Todo esto se estudia en las cadenas alimenticias dentro de lo que es la ecología de las poblaciones. Como también este tipo de ecología estudia la distribución de las especies en el planeta. Cómo es que hay una región donde hay, por ejemplo, bajas temperaturas, ¿qué animales viven ahí? O por ejemplo, en lugares del planeta Tierra que son sumamente calurosos, ¿qué animales viven ahí? Sus cantidades, cómo se interrelacionan uno con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con lo que es la ecología de las poblaciones, viendo cómo manifesté su distribución y abundancia en lo que respecta a las regiones. Obviamente, cuando hablamos de este tipo de ecología, también tenemos que ver en plantas. O sea, yo me estoy quizás enfocando en animales, pero cuando hablamos de ecología, estamos también hablando de plantas, o sea, todo lo que tiene que ver con la biosfera, seres vivos, animales y plantas. En este caso, cuando hablamos de los climas que van diferentes en cada región del planeta, hay tanto una población de animales como también hay población de lo que es reino vegetal. Entonces la ecología de las poblaciones estudia esto, para que veamos cómo la naturaleza pues se ha encargado de dispersar la vida en todas partes, manteniendo ese equilibrio. Es lo que vemos en la ecología que vimos anteriormente y también en esta de la ecología de las poblaciones. Pero también está la ecología de las comunidades. Parece como que estamos hablando de seres humanos, pero es así, porque hay mucho parentesco. La ecología de las comunidades se encarga de estudiar el funcionamiento y la forma de organizarse de las comunidades. Ver, por ejemplo, cómo hay una comunidad, en este caso hipopótamos, pero en el mismo hábitat que es el río, también están los cocodrilos, que también tienen ese hábitat donde ellos viven. Entonces la ecología de comunidades ve esa interrelación, que no tiene nada que ver uno con otro, cómo se afecta el que exista uno u otro dentro del mismo hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los ecólogos que están en esta área investigan sobre los rangos de especies, las razones que hacen que unas sean más numerosas que otras, por ejemplo, los factores que afectan la estabilidad de la comunidad, cuando por ejemplo la comunidad se ve mezclada con otras comunidades de otro tipo de especies, como la que ya he manifestado, y cómo esta relación afecta lo que es el campo de la alimentación, por ejemplo, por el tema de la competencia y eso. Todo eso se ve del lado de lo que es la ecología de comunidades. Bueno, como dije al principio, hay varios tipos de ecología. Está la ecología urbana, la ecología rural, la ecología botánica, la ecología del paisaje, la ecología social, la ecología matemática, ecología de la recreación, ecología cultural. Bueno, ¿qué es lo que no se ha estudiado en materia de ver este planeta como una unidad en la cual se manifiestan tantos factores diferentes? Pero nosotros que quisimos el día de hoy únicamente manifestar algunos para que veamos que es un campo amplio, pero que también veamos el interés que ha existido en la humanidad de estudiar este planeta, porque como hemos dicho en pasadas cápsulas, la biodiversidad que tiene este planeta es algo extremadamente exuberante y estudiar todo esto pues se convierte en una gran tarea. Pero al subdividirlo así, como manifestamos acá en esta cápsula, vemos que sale más fácil, porque podemos situar cada cosa donde corresponde.
y obviamente también estudiar las amenazas que gracias a la actividad humana estas especies o estos animales o estas plantas han tenido hasta la fecha. Justamente por estudiar esto es que podemos alertar, como pusimos el caso de la ecología de comportamiento, que gracias a la actividad humana de crear edificios altos y con luces encendidas y todo eso, se ha provocado la muerte de muchas especies migratorias. Es ahí pues la importancia de que estudiemos este tipo de ecología o estos tipos de ecología para que aprendamos a ver dónde tenemos que poner atención, para que respetemos y amemos a nuestro querido planeta Tierra.